Muy buenas noches, segunda semana de Cuaresma, segunda semana en el que iniciamos este peregrinaje hasta el Domingo de Ramos, que cada día lo tenemos más cerca. Recordarles en este espacio del último tramo, de 10 y media a 11, que también lo tendrán disponible en YouTube y en distintas plataformas habituales en formato podcast. También recordarles que si nos están viendo ahora mismo en directo, mañana de 9 a 11 contaremos con Alejandro Aguilar, el escritor del libro dedicado a Fray Ricardo de Córdoba, y haremos pues un homenaje, un sentir cofrade a Fray Ricardo de Córdoba, las 2 horas íntegramente destinadas a esta gran figura de las cofradías cordobesas. Y el miércoles tendremos nuestra tertulia en el Círculo de Amistad a las 7 de la tarde. Recordarles a ustedes que no se graban esas tertulias, solo si ustedes asisten. Contaremos este miércoles con Antonio Ruf, con Enrique León y con José Antonio Salamanca para hablar de recorrido de la Semana Santa. Y el jueves, los jueves, con Juan Moreno para seguir disfrutando y pasar grandes noches de cofradías, como la vamos a pasar en estos precisos instantes con Costero Derecho, Julio Enrique Cachinero. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta segunda semana de Cuaresma? Muy buenas tardes, ya ha pasado el segundo domingo de Cuaresma y estamos ya, como aquel que dice, ya viendo en el horizonte ya las vísperas de la Semana Santa. Oye, tengo que decirte que hay mucha gente que se quedó maravillada con Rafael Luque, con nuestro primer invitado en este espacio, en el último tramo, para conocer a esos cofrades antiguos y de segunda línea de la Semana Santa. Pues yo me alegro muchísimo, Juanjo, porque es verdad que por la calle me han felicitado, y a mí no me tienen que felicitar porque yo lo único que hago es poner, sacar de ese anonimato que hay, que son hay muchos cofrades de los que yo conocía cuando yo era joven, y muchos más. Lo que pasa es que, claro, hay personas que ya, desgraciadamente, ya no están con nosotros y otros que ya no pueden venir, pero es verdad que cada uno seguro que puede tener una lista grandísima de cofrades que pueden contar su historia, porque la historia de cada persona es personal, eso no lo puede contar nadie. Lo que haya vivido cada persona es único. ¿Y qué persona y qué historia vamos a conocer hoy? Mira, yo creo que es una persona muy interesante porque ha vivido en el mundo de las cofradías, que me estaba comentando hace un rato, que es verdad que el mundo de las cofradías que hoy conocemos no es el mundo de cofradías de hace unos años, 40, 50 años, es que es completamente distinto. Las vivencias de la Semana Santa empezaban el miércoles de ceniza prácticamente y acababan el domingo de resurrección. Ese pequeño rescoldo que se mantenía en algunas personas es el que ha traído la Semana Santa a lo que estamos hoy en día. Hoy tengo el placer de ser su amigo, de conocerlo en Junta de Gobierno, de Ricardo Ruiz. Cofrade, prácticamente me estaba comentando casi desde chiquito que iba con pandilla de jóvenes buscando Semana Santa. Pues Ricardo Ruiz, el primer cofrade ejemplar que traemos a esta casa, cofrade ejemplar del año 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva esta Cuaresma? Justo el móvil. Buena entrada, como Lorenzo de Juan, sonando el móvil. Lo repetimos para que quede bien. Cofrade ejemplar del año 2019. ¿Cómo va esta Cuaresma? Y espero que hayamos puesto en silencio ya el móvil, Ricardo. Pues va muy bien, va muy bien. Además, deseando que llegue. A ver este año cómo se nos presenta el tiempo, que eso es fundamental para la Semana Santa, pero como todos los años prácticamente, esperándola con anhelo y esperando que se acabe tarde lo máximo posible para disfrutar. Seguro que sí. Además, la música del móvil ha dado como un halo de grandeza al momento de misterio a la hora de presentarle. Ricardo, voy a aprovechar por donde ha empezado Julio, en lo que aprovechamos también y pone en silencio el móvil. Desde los primeros años cofrade de la Hermandad del Remedio de Ánimas, es donde nos Bueno, en realidad él empieza porque Ánimas todavía está fundándose o casi reorganizándose, y él comienza con un grupo de amigos, como he comentado al principio, que iban, su madre era muy devota del Rescatado, y él, por ello, es de la Hermandad del Rescatado en aquel entonces. Pero salía del Rescatado, coméntalo tú. Ya podemos. Sí, o sea, éramos nenes, como no teníamos prácticamente dinero, pues de lo poco cogíamos hacíamos monedillas para poder ir a visitar pues los besapiés, los besamanos y tal. O sea que eso éramos muy de cofradía. Y estábamos, la mayoría, vamos, el 90%, pertenecíamos a la Acción Católica de San Pedro,
porque éramos todos por allí del barrio. Porque él vivía Yo vivía en la en la calle Carlos Rubio, que era la calle del Baño. el baño que está pegando a San Pedro. Entonces éramos de allí, la mayoría, vamos. Y resultó de que en el año 63, pues la Hermandad de Ánimas y el Huerto se habían quedado sin junta directiva. Por motivo, el Huerto, no sé el motivo, se fue el hermano mayor, y Ánimas porque tenía que hacerse 2 años antes o 3 años antes, tenía que hacerse la carrera oficial tanto en la catedral como al centro. Entonces Ánimas, cuando llegó a la confluencia de la calle La Feria con la calle Nueva, en vez de tirar para arriba, para el centro, tiró para San Lorenzo. Y entonces la agrupación sancionó a la hermandad de Ánimas y los directivos Dimitieron. Y estuvo un año sin poder salir la Hermandad del Remedio de Ánimas. Ánimas se tiró en los años antes del 63, se tiró sin salir por motivos de esto. Entonces le sancionaron con aquel entonces de 3.000 pesetas, de aquel entonces de los años 63. Con lo cual imagínate que nosotros en Acción Católica que estábamos, se nos presentó por mediación de amistades prácticamente que tanto el Huerto como Ánimas se habían quedado sin junta directiva y que si nos hacíamos cargo, estábamos hablando de que tendríamos unos 17, 18 años, no más. Entonces nos decidimos por Ánimas, lo mismo que podíamos habernos decidido por el Huerto. Nos decidimos por Ánimas y entonces fuimos a hablar con don Juan Lobo, que era el párroco, y una de las condiciones que nos puso fue que teníamos que ser hermanos sobre todo del barrio, y que teníamos que tener una persona que nos representara, porque claro, éramos menores. Todos críos. Entonces, la persona la encontramos, que era uno muy también de allí de San Pedro, que era Ángel Trujillo, que fue el primer hermano mayor en el año 63, y empezamos a ser hermanos. Y entonces ya, viendo don Juan Lobo, que la cosa iba en serio, pues nos lo autorizó. Y empezamos a la agrupación a pedir, hombre, que no teníamos dinero, que era una hermandad, si no teníamos nosotros. Y nos las perdonaron las 3.000 pesetas, nos las perdonaron. Y así es como empezó en el año 63. Después, a el Trujillo lo sustituyó Antonio Cabeza después tuvo Manuel Laguna, después tuvo Joaquín Aparicio, y en el año 72 es cuando yo entro de hermano mayor, estoy hasta el 80. ¿Y el grupo cántico en esos años? El grupo cántico era el que tenía la anterior junta directiva, no todo, pero el grupo era las personas que dirigían la cofradía. La idea primitiva de la cofradía Es de Miguel del Moral. Sí. La idea primitiva. Pero en esos años 60, el grupo cántico ya no está presente en la Hermandad a partir del Remedio de Ánimas. No está presente. O sea, a partir de que llegamos en el 63, el grupo cántico no está, los miembros. Teníamos contacto con Miguel del Moral, a Pablo García Baena, sobre todo con Pablo sí se mantuvo esa relación hasta casi prácticamente hasta su muerte. ¿Y qué Semana Santa cuando dices, tengo 17 años, 18 años, voy a reflotar una hermandad? ¿Por qué? ¿Dónde te entra ese gusanillo en una Córdoba que no era cofrade? No venía el gusanillo porque eran muy cofrades. Es que me has dicho antes que salía en muchas cofradías. Éramos muy cofrades. Salía en el Rescatado, salía en el Huerto, salía en los Dolores. En la Misericordia, pero salían de nazarenos, pero no eran hermanos. Por amistad, todo era por amistad. Teníamos amistad con el Huerto por mediación de unas personas que vivían en la calle Grajea y por eso salíamos ahí, o sea, en el Rescatado, porque era muy devota mi madre del Rescatado. Entonces, quiero decirte pero en el fondo lo que sí éramos muy cofrades, nos gustaba mucho la Semana Santa y las cofradías. La Semana Santa de aquel entonces, que me ha dicho antes, eso que he dicho antes, que empezaba el miércoles de ceniza y acababa el domingo de resurrección, y también cuando entra una junta de gobierno, porque lo que estamos hablando hoy en día de tanta lotería, verbenas, casetas, cruces, eso no existía en aquel entonces. Existía. Y además, de una cosa, han cambiado muchísimo las cofradías. Las cofradías han cambiado una barbaridad. La mentalidad de las cofradías, de los dirigentes y de la sociedad. En fin, en aquella época, pensar que una cofradía
podía salir a las 3 de la tarde o 4 de la tarde un día entre semana. Eso era casi imposible. Se salía, Ánima salía a las 10 de la noche. O sea que eso, pensar eso era casi imposible. Bueno, no pasaba por la mente. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que había poquita gente, porque no la podían ver, porque es que a esa hora, un día entre semana, la gente no podía estar en las calles. Eso ha cambiado una barbaridad. La repercusión de las cofradías en la sociedad y la sociedad de las cofradías es relativamente reciente. Y después hay otro factor que las cofradías en aquella época prácticamente no tenían patrimonio. ¿Qué patrimonio tenía el Remedio de Ánima? Pues no tenía nada. No tenía nada. El paso que tiene ahora se hizo en la época que estaba yo de hermano mayor, se hizo igualito, igual. Pero el que estaba, bueno, de tabla, como quien dice. Yo recuerdo en aquel entonces, cuando yo era chico, que ponían en los soportales de San Lorenzo, cubrían unas esquinas porque el paso no salía de dentro de la iglesia. Claro, montaban como el esquinazo que da a la calle Mario Auxiliadora, lo cubrían con lona y ahí donde montaban el paso. Ahí se tenía que montar el paso hasta tal punto que cuando tú llegabas tardísimo, porque claro, si salía a las 10 de la noche, entrabas muy tarde. Teníamos que ponernos a desmontar, claro, porque al día siguiente montaba el Calvario que salía el miércoles. Con lo cual, llegando a la hora que llegáramos, teníamos que desmontar, dejar que no dejar nada más que las lonas puestas. Que de dentro de la iglesia no se salía. No se podía salir. El paso nuevo es el que ya se hace con el mecanismo para poder salir dentro de la iglesia. Pero quiero decirte que no había prácticamente, entre que hoy en día hay una información meteorológica que se equivoca poco, y en que las hermandades tienen más patrimonio y más que perder, tú observas que cuanto que hay un pequeño nubarrón, tal, las cofradías desisten de salir. Y antiguamente no, antiguamente se mojaban mucho las cofradías. No había esa, sobre todo por la previsión. Ánimas también se mojaba entonces, ¿no? Ánimas ahora se le conoce por suspender... Exactamente, o sea, Ánimas, yo recuerdo un año que estuvimos para salir y llegamos a salir, y cuando el Cristo estaba todavía un poco en lo que es la parte del jardín ese de la entrada, empezó a llover y nos metimos para adentro. Yo creo que Ánimas es que suspende la meteorológica para Ánimas lo llevan muy a rajatabla. Bueno, y estamos hablando de la hermandad del Cristo, pero la otra gran devoción que llegó al Remedio de Ánimas, que hace poco se cumplieron este año pasado los 50 años, Madre de Dios en sus tristezas. Algo de culpa podríamos tener allí, ¿no? Hombre, sí, eso fue, exactamente se ha cumplido 50 en el año 75. Pues mira, eso tiene que ver porque nosotros no estamos siempre habíamos hablado de tener una virgen, pero no cualquier virgen, o sea, tenía que ser una virgen que se adaptara al estilo. Al estilo. Y entonces era una idea solamente. Entonces nos dijeron que en Écija había un anticuario que se dedicaba a cosas de hermandades, cosas religiosas y tal. Y dijimos, vamos a verlo. Se llamaba Luis Ceballos. No se me olvida el nombre. Vivía en la calle San Bartolomé, número 7 de Écija. Y cogimos y fuimos a verlo. Entonces, buscando un templete para la espina, que llevara el Cristo delante y tal, que la espina que lleva, un templete para que no tuviera la espina allí solamente. Fuimos, pero no tenía, este señor no tenía nada de eso. Y cuando ya salíamos, en la misma puerta me volví y le dije, oye, Luis, ¿y tienes alguna virgen? Y sí, ahí a la vuelta tengo alguna. Fuimos a esa habitación y lo que tenía eran vírgenes, pero de pequeñitas. Yo no, mira, nosotros pretensiones es una virgen de vestir, una virgen para salir. Y dice, pues mira, hay un señor que tiene una virgen y que la quiere vender. Él está de profesor en Sevilla, pero aquí está su hermano, que era el director de la Caja Rural de Écija. Y dice,
¿queréis hablar? Digo, sí, vamos a hablar con él. Lo llamó, nos dijo que fuera a su casa, fuimos a donde vivía y nos dijo que si queríamos ver la Virgen. Subimos arriba a un dormitorio y dentro de una cosa, estaba la Virgen, estaba como un hornacino, una cosa pequeñita, allí estaba. Y nos dijo que sí, que la querían vender, que valía 15.000 pesetas. Y entonces, pues como no era una cosa de que no podíamos decidirla, la sacamos fuera a la galería, hicimos la foto y cuando volvíamos le dije yo a Antonio Castillo, Antonio, a mí esta Virgen me dice algo. Pero bueno, llegamos, celebramos una junta, estaba prisa y corriendo y decidimos comprarla. Cuando volví a llamar a este Luis Ceballos, me dijo, mira, la Virgen no se vende. Porque la señora que limpia la casa, pues cuando se ha enterado, dice que la Virgen no sale de allí. Y dice, pero hombre Luis, ahora que nos hemos decidido y tal, que no. Volvimos a llamarlo varias veces y ya me dijo, mira, yo de este tema no quiero saber nada porque yo era un intermediario que había averiguado, pero yo no quiero saber, de esto no quiero saber. Y un mismo sábado también dijimos, bueno, pues mira, vámonos a Écija. Y vamos a... Y entonces cogí un Alto Guadalquivir, que entonces editaba El Monte de Piedad, en donde en la contraportada venían todos los nombres de los hermanos mayores, de las hermandades y los hermanos mayores. Y entonces con ese Alto Guadalquivir y mi carnet de identidad nos fuimos a verlo. Este Luis volvió a llamar al hermano y nos recibió. Y entonces me dice, mira, ve usted que esto no es una cosa para comercializar, que esto es una cosa para una hermandad. Y usted, yo soy fulano, este es mi carnet de identidad y tal. Dice, sí, pero queremos 25.000 pesetas. Si hace 3 días quería 15.000, como es que ahora habíamos podido, esto no lo he dicho antes, habíamos reunido 20.000 pesetas entre los pocos que tenía la hermandad y lo que pudimos poner ese sábado. Y llevábamos 20.000 pesetas. Y entonces me dice, queremos 25.000 pesetas. Yo puedo hablar con su hermano por teléfono. Sí, espérate. Se puso, digo, mire usted, hace 3 días pedíais 15.000 pesetas. Y ahora me estáis pidiendo 25.000 pesetas. ¿Qué le parece a usted que yo de las 15.000 pesetas suba 5 y usted de las 25 rebaje 5 y lo dejamos en 20? Y dice, vale, dile a mi hermano que se ponga. Y así que allí hicimos un documento, cogimos la Virgen y en un SEA 124 me la traje en el asiento de atrás sentado. No bien, porque estaba reducida, no tenía... Pues ¿El candelero? El candelero no lo tenía. Y así fue como llegó la Virgen aquí. Qué curioso, y salió además con costaleros la primera. Salió con costaleros, un paso. 2 años, eso sería a lo mejor el 75 la Virgen y cuando salió por primera vez. 2 años más o menos después. ¿Y aproximadamente. qué pasó aquel día con los costaleros? Eso fue una de las grandes apuestas de la Hermandad de Ánimas, porque ese paso iba a costaleros. O fue a costaleros, aunque fuera solo fue a costaleros. Un solo año. El de la Virgen. Tenía un pequeño defecto, ¿no? Tenía un gran defecto. A ver, ¿cuál era el gran defecto? Tenía un gran defecto. Esta historia estén atentos ustedes porque es interesante. Esto lo hizo, el paso lo hizo Manolo de los Ríos, de Sevilla, y va un diseño de Miguel del Moral. Pero el problema es que yo creo que o no captó o no, en resumida, que aquello era una continuación de, no estaba, a ver si te lo digo, no tenía respiradero. No tenía calado. No tenía respiradero. Era una continuación y tal. Y bueno, pero el problema, más que todo, es que entre el punto de arriba de la mesa, de los respiraderos de arriba, y el punto de abajo de los respiraderos, había mucha curva. Sí, sí. Con lo cual, el costalero cogía a partir del punto de arriba, pero se le quedaba fuera todo ese tramo, ese pedazo se quedaba fuera. Y tampoco tenía para respirar, tampoco tenía respiradero. Entonces, era cuando lo que es el bulevar era la carrera oficial. También, entonces, y hasta allí fuimos más o menos a costalero. El paso llevaba los costaleros antiguos de la lonja, más o menos, que decíamos que eran los faeneros. Los faeneros.
era lo que llevaba. Y nosotros era que había estado ensayando y tal, costalero. Y cuando llegamos a la salida ya de la calle la calle Gondomar, para entrar en lo que es el Boulevard, que era el Gran Capitán, pues allí ya no podían. Los más grandes que iban adelante, los más altos, esos ya no podían. Entonces pensamos que los costaleros que llevaban el paso de Cristo, que se metieran en el paso de Virgen, y los que iban con el paso de Virgen se fueran del Cristo. Eso duró, pues, 40 metros, como mucho. A los 40 metros dieron los faeneros, como no dicen, que ellos habían venido para chuchar el paso y no para el costalero. Y tal, y entonces, fíjate hasta dónde llegaría el problema de Gordo, que el secretario y yo, que era Antonio Parrado, pensamos que la Virgen se quedaba en Edacu, en los aparcamientos de Edacu, porque creíamos que no había posibilidad, porque no había posibilidad. Pero llegó Guillermo de la Linde, creo que era Guillermo, que era de la hermandad del Santo Entierro, y dice que llegó con unos pocos, con los costales, se metieron debajo, se levantaron los de estos y fueron los que nos trajeron hasta San Lorenzo. Fíjate cómo estaría que ya habían regado zapatillas de esparto, aquello era un número. Pero para colmo, como se había puesto de moda entrar por San Zoilo, sí, pues ¿qué pasó? Se había puesto de moda. ¿Qué le pasó al Cristo ahí? Pues dijimos, pues vamos a meternos por San Zoilo también. Y me dieron, ¿no te parece que hay muchas novedades? Sacar una Virgen encima. Bueno, vamos a hacerlo. Las cosas de aquel entonces se hacían espera, a la aventura. Espera. Vamos ¿Y qué le ocurre al Cristo en San Y Zoilo? entonces se mete por allí, el Cristo se engancha, se le rompe un dedo, todo, un directivo lo coge. Bueno, un espectáculo. Al final salimos de allí. Bueno, ¿Logró salir el paso? ¿No se quedó encajonado? No, salió. Salió, imagínate, dándole saca de eso, para adelante, para atrás, un número, por lo visto, un número. Y resulta de que los candelabros que llevaba la Virgen era del altar de Capuchino, con lo cual la base era fina. El primero, fíjate, se cayó, se rompió, entrando en Santa María de Gracia, o sea, habíamos andado 40 metros. Y el último, en la calle Cruz Conde. Al empezar la calle Cruz Conde, me la entregó don Valeriano, que era el párroco, me la entregó Tomás, el último. Llegamos, tiramos, como te digo, regando las zapatillas de esparto, y llegamos, dimos, pues, a las 4 de la mañana. Dimos, aquí no hay nadie. Lleno aquello. Yo creo que estaban esperando a que nos llegábamos. Yo creo que estaban esperando a que nos llegábamos. Ahí en la televisión se ve el paso. Y esos dos candelabros, ¿no? Claro. Y llegamos. Y entonces, ¿sabes lo que hice? Pues que le dije al secretario, mira, Antonio, yo me voy a ir ahora mismo a mi casa, porque están los ánimos muy cardeados. Vamos a esperar mañana, que ya estará esto más tranquilo. Y me fui. Ya al día siguiente, ya había bajado. Los ánimos ya estaban más tranquilos. Y ahí se resolvieron, no pasó nada. No pasó nada de lo que podía haber pasado. Solo ha faltado una cosa en esa historia. Yo quería controlar que una señora levantó el faldón y echó también colonia debajo del paso. No fue eso. Es peor aún. Es que como resulta de que aquello no tenía respiradero, había una persona, un directivo, que llevaba unas representaciones de ambientadores. Y le dije, oye, Pepe, coge un ambientador y échalo dentro, llévalo dentro, porque esto, imagínate con eso cerrado, la gente sudando, se echa un poquito de ambientador y queda eso más. Aquello lo echó. Fue peor. Y aquello caían como moscas. Eso ya fue la culminación del propósito. Todas las cosas rodaron. Todo esto coincide en una época, ¿verdad? En los años 70, primero de los 70, o la primera parte de los 70, que era el revulsivo de los costaleros, de la incorporación de muchas vírgenes en aquella época, muchas vírgenes para cofradías que no tenían virgen. Y es verdad que en esa época
Yo creo que la Hermandad de Ánimas, no digo que perdiera una oportunidad, pero la Hermandad de Ánimas quiso adaptarse a la carga de personas llevando el paso. Lo que pasa es que hubo una falta de cálculo Sí, y eso desencadenó. Hombre, si aquello llega a salir bien, pues, Hoy sería otra cosa. ¿Quién te dice que a lo mejor la Virgen hubiera... Pero como no salió bien, pues... Tuvimos la gran suerte, como estábamos en la agrupación de cofradía, que estaba todavía en San Álvaro, en la calle San Álvaro, pues cuando llegamos nos encontramos un día que había una nota diciendo que una hermandad estaba interesada en comprar un paso, que era el resucitado de Puente Genil, y dijimos, esta es la nuestra. Allí está. Esta es la Lo nuestra. que hicieron fue darle la vuelta, el paso al contrario, el paso en vez de estar así, está al contrario, está hacia arriba. Y cogimos y se lo vendimos, los hermanos lo pagaron por el mismo precio que lo habíamos comprado. No, eso que más que un año. No, un año, ese año nomás no volvió a salir. ¿Y luego cuánto tiempo estuvo la Virgen hasta que volvió ya? Ya estuvo 2 años, porque ya, esto te estoy hablando, que sería... 78... y yo ya me voy en el... No, 78 no, sería 68. No, el paso, si la Virgen llega en el 75, la Virgen saldría en el 77. 77. Pues fíjate, el siguiente paso lo inicio yo, pero nada, prácticamente. Sí, ese paso tuvo nada más que el una proyecto obra... que había de Miguel del Moral, que era el proyecto que hay hecho hoy en día. Y eso yo no llego a estar de hermano mayor, con lo cual sería después, creo que no llegó hasta el 83, 84, no volvió a salir la Virgen. En diferentes pasos, sí. Pues el último tramo está llegando ya a su fin. No hemos hablado de Expiración, no hemos hablado de San Rafael, no hemos hablado de tantos y tantos momentos. Pues sí, la verdad que tendrá. Hemos estado en Expiración muchos años, bueno, bastante, con 3 mandatos, de Rafael Zafra, de Carlos Albuquerque y con Rafa del Pino. Siempre he estado en el mismo cargo en todas las cofradías. Ha sido uno de los grandes tesoreros de la hermandad. Y yo en la agrupación de cofradías he estado de tesorero también. Y en Ánima, aparte de haber estado de hermano mayor, pues he estado... Y en San Rafael estoy de vicehermano mayor, pero a la vez hago de tesorero. O sea que las cuentas se me deben de dar bien. Se dan bien. Pero y dentro de todo esto, y para darle ese cierre final, ¿en qué momento busca Ricardo siempre en su Semana Santa? ¿Cuál es el momento ahora cuando llegue nuestra Semana Santa que sabe que vuelve a esa niñez, a esas ganas de formar una cofradía, de reflotar una cofradía? Me da cosa porque ya no está uno en condiciones de poder salir, esa es la verdad. Entonces yo anhelo el capirote, yo lo anhelo, pero veo que mis posibilidades de mi edad ya no me lo permite. Entonces ya no salgo y claro, tengo esa cosilla de no poder estar, de no poder salir, pero vamos, lo suelo llevar bastante bien. Me agrada muchísimo, estoy loco porque llegue la Semana Santa, porque yo soy si pudiera estaría viendo todos los pasos encerrarse, lo que pasa que ya... ya lo veo lo veo en la calle y después lo veo a través de ustedes. A ver, la llegada la veo, pero ¿qué te quieres que te diga? Que a mí la Semana Santa es una cosa que me ha encantado toda la vida, porque por la parte religiosa, por supuesto, esa es la primordial, y lo único que yo creo que teníamos que darle un poco, algún cambio a la Semana Santa. Andamos despacio. Tardan mucho las cofradías en pasar. ¿Eso te das cuenta ahora cuando te sientan en una silla claro, o te sientan en algún sitio? Se tarda en pasar y sobre todo teníamos que ser un poco más responsables a la hora de las llegadas. O sea, no se puede ser fiel cumplidor en la salida y en la entrada en carrera oficial y no ser fiel cumplidor a la hora de encerrarse. No se puede tener, si tú en salir tardas 20 minutos, tú no puedes estar en entrada hora y media, porque cansa a la gente. Pues Ricardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por haber abierto tu experiencia y tu anécdota. Esta casa y el planteo del Duque te quiere regalar esta botella de aceite de oliva virgen extra premium de primera extracción,
para que lo disfrutes Pues en tu muchísimas, desayuno pues- y en tu ensalada y demás. Pues muchísimas gracias. Y muchas gracias, Julio, por traernos a Ricardo. El lunes que viene, de 10:30 a 11, ¿con qué último tramo nos vamos a encontrar? Que hay dos o tres, tengo los tres que me quedan, están ahí uno dependiendo de quién puede, pero vamos, que seguro que será tan interesante como estos dos últimos y como el de Ricardo o el Rafael. Seguramente, seguramente así lo desvelaremos. Y nosotros nos vemos mañana de 9 a 11 en Sentir Cofrade, en nuestro horario habitual. Y recuerden, si acaban de conectar ahora mismo, tienen disponible esta entrevista en YouTube y en todas las plataformas habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcast, en todos los sitios para hablar de cofradías. Pues durante toda esta cuaresma, sin más, que tengan una gran noche y muchas gracias por acompañarnos un día más.